todos quédense porque vamos a hablar un poquitito de lo que pasó con las principales bolsas de Asia y Europa, que registraron fuertes caídas este lunes por el temor creciente a una recesión a gran escala. ¿Por qué? Bueno, provocada por la intensificación de la guerra comercial tras los nuevos aranceles impuestos por los Estados Unidos, del querido Donald Trump. Esta película me parece que ya la vi en el primer mandato de Trump, que hizo más o menos lo mismo. Tuvo una buena reacción y salió airoso. En esta me parece que no le salió tan bien, o los mercados no le respondieron como él quería. Es una visión de un tipo de a pie. Estoy en línea con un especialista que ya se los voy a presentar. Bueno, ¿qué pasó? Trump anunció aranceles. Del otro lado, el gigante asiático redobló la apuesta y dijo: yo también te pongo 35% de aranceles. Las bolsas empezaron a temblar. Encima hubo una fake news que provocó un derrumbe de 2.500 palos verdes en un ratito. Acá el dólar está a 1.345 pesos, el blue, el nación casi 1.100, 1.095,75, subió el riesgo país, 960 puntos básicos, cóctel, ¿no? Lo metemos todo esto en la coctelera y ahora el bartender, que es el que te sirve y te dice qué te vas a tomar, es un economista, a quien tengo en línea. Es periodista, especialista en economía, Ismael Bermúdez. Ismael, qué placer escucharte, gracias por atenderme y vamos a desandar este ratito con lo que le ha pasado a los mercados y lo que nos toca a nosotros. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora sí, lo escucho perfecto. Ismael, vamos a contar a la gente qué ha pasado en las principales bolsas de Asia, Europa, en los Estados Unidos, y qué le pasa a la Argentina con todo esto. Bueno, lo que ha pasado es que se ha intensificado la guerra desatada por Donald Trump con el tema arancelario, como recién ustedes lo explicaron muy bien, y lógicamente el resto del planeta no se queda de brazos cruzados, también adopta medidas similares de represalia comercial hacia Estados Unidos, y bueno, como estamos hablando de jugadores de primera línea en el planeta, lógicamente esto tiene una repercusión muy fuerte porque detrás de esta guerra de aranceles la economía internacional puede tener un bajón importante, los precios de las materias primas, también terminan siendo afectadas. Hay países que frente a esta situación, además del tema de subir los aranceles, también devalúan sus propias monedas para poder tener un dólar, digamos, más competitivo en la arena internacional. Y bueno, y estamos en medio de esta guerra cuyas consecuencias van más allá del tema arancelario o comercial, sino que estamos hablando de una crisis global. Y bueno, a nosotros nos encuentra en una situación bastante débil, por lo tanto el golpe es muy importante, porque no olvidemos que en la Argentina las consecuencias son por varios lados. Por un lado está esta presión alcista que hay sobre los dólares, porque las reservas del Banco Central están en terreno negativo, es decir, el Banco Central vive prestado de los dólares de los depositantes, de dólares que tuvo ese acuerdo con China, el famoso swap, etcétera, y bueno, por ese lado. En segundo lugar, nos agarra con una economía muy cara en dólares, y bueno, la falta de reservas, si baja el precio, por ejemplo, de la soja o del petróleo, como es lo que está pasando, eso indica que vamos a tener problemas, abastecimiento de dólares por la comercial, y quedamos totalmente atados de pies y de manos a lo que pueda resolver el Fondo Monetario Internacional respecto de la Argentina, de este famoso préstamo extraordinario que, bueno, pasan los días, pasan las semanas y todavía sigue siendo un misterio bajo qué condiciones el Fondo Monetario Internacional le podría prestar a la Argentina, y ya se sabe que esta crisis internacional posiblemente se plantee una fuerte discusión dentro del directorio del Fondo Monetario Internacional, que tiene que aprobar el crédito o el préstamo a la Argentina en momentos en que hay un choque muy fuerte entre Donald Trump y los países europeos, que, bueno, todos tienen su representación en el Fondo Monetario Internacional,
y pueden existir disidencias en relación al préstamo que, se dice que habría para la Argentina por parte del Fondo Monetario Internacional. Ismael, estoy charlando con Ismael Bermúdez, es especialista en economía, periodista, y le quiero hacer dos preguntas puntuales en una. Sí. Esto hace que los precios, por ejemplo, hoy el dólar está en 1.345 el libre, el Banco Nación 1.095,75. Esto hace que las empresas, como siempre pasa en Argentina, por las dudas, independientemente del índice del INDEC de inflación, suban los precios por un lado. Y por otro lado, ¿qué pasa si la Argentina no logra el acuerdo ante este marco? El acuerdo del préstamo, creo que era 25.000 millones. ¿Qué le pasa a la Argentina si no alcanza esa meta? Bueno, respecto de la inflación, ya la inflación de marzo seguramente va a dar más cerca del 3% que del menos 2% que aspiraba el gobierno. Eso va a ser un golpe muy fuerte porque en lugar de que se desacelere la inflación, lo contrario. Y también me están diciendo de que el rubro alimentos en marzo debe haber aumentado entre un 4 y un 5%. Yo le diría hasta un 12%. He visto listas de precios con 12% arriba. No, pero digo el promedio de inflación, el promedio quizá esté en el 4 o 5% en la parte de alimentos. Pues algunos suben mucho, otros menos, y otros quizás tuvieron alguna rebaja de precio, pero digamos el promedio es 4, cuando el gobierno no quiere homologar convenios colectivos de trabajo, los homologa solamente si están por debajo del 1%, lo cual es realmente una situación totalmente insostenible. Entonces acá ya tenemos un conflicto político, salarial muy pero muy fuerte, y lógicamente la disparada del dólar está llevando a que posiblemente tengamos también una repercusión inflacionaria por el lado de que, todos sabemos que en la Argentina el dólar marca bastante los precios y las aspiraciones de precios que pueden llegar a tener los distintos sectores empresarios. Y además, les comento esto porque acaba de publicar el Banco Central los datos de la jornada de hoy, y las reservas internacionales del Banco Central cayeron hoy en 328 millones de dólares. Wow. Muchísimo. Repita Ismael, por favor, la cifra, que no es un dato realmente trascendente, central. Sí, 328 millones de dólares perdió o cayeron, mejor dicho, las reservas del Banco Central. Ustedes calculen, desde comienzo del año, las reservas del Banco Central acumulan una caída de 8.100 millones de dólares. ¿Y qué, prácticamente lo mismo que se está diciendo de que podría ser el primer desembolso del FMI. Claro. O sea, si llegara a los 8.000 millones, que todavía no sabemos bajo qué circunstancias y cómo, etcétera, etcétera, lo único que estaríamos, repondríamos las reservas que hemos perdido en tan solo 3 meses. Claro, porque si si el primer desembolso es de 8.000 y ya debemos 8.000, ese primer desembolso ya no existe. Para el FMI, Ismael, la Argentina es un deudor. ¿Quién tiene más problemas? ¿La Argentina como deudor o el FMI como acreedor? ¿Qué quiere decir? ¿Qué hago? ¿Le presto? Y sí, porque le he prestado. Digo, ¿cómo debe ser la conversación en la mesa directiva puertas adentro? ¿Quién pone, ¿cómo atendemos a este cliente? Porque una persona que te debe, o una institución que te debe, nos debe, pero que te deba tanto, durante tantas décadas, que sea siempre un ciclo que se repite, donde parece que hay una luz de vuelta para atrás. ¿Qué le pasa a esa conversación de una junta directiva para decir, tenemos a un incobrable o tenemos a alguien que el margen de negociación se achica o las condiciones se endurecen? Porque después esto tiene repercusión en la vida de los argentinos. Bueno, sí, por ese motivo Milei procuró llegar a algún grado de entendimiento con Trump en esta visita,
Sí, que no se pudo reunir. Bastante frustrada para ver si... Ojo, ya pasó con Macri. Con Macri ya pasó, estaba Trump también en aquel momento. El FMI le quería prestar. Entonces Macri fue a ver a Donald Trump y le dijo, bueno, escúchame, hacé valer esto porque yo necesito el préstamo. Y bueno, y así salió. No salió porque la Argentina estaba en condiciones de recibir ese préstamo, sino por una decisión política, hasta personal, entre el presidente de la Argentina y el presidente de Estados Unidos. Acá Milei quiere exactamente lo mismo, quiere que el representante de Estados Unidos haga valer el poder que tiene dentro del FMI para que le otorguen el préstamo, pero el resto de los directores que representan a países europeos, países de todo el planeta, pueden decir, esperá, el veraz de la Argentina, ¿sabes lo que es el veraz? Sí, sí. El veraz de la Argentina no da para que le sigamos prestando, porque ya nos debe 40 y pico mil. Si le vamos a dar 20.000, nos va a deber 60.000. Y bueno, 60.000 millones es prácticamente más del 40% de los préstamos que tiene otorgados el FMI al resto del planeta. Y en el resto del planeta, cuando uno mira el ranking de países que tienen deuda con el FMI, ¿saben qué países figura? Figura Ucrania, figura Costa de Marfil, figura Kenia. Estamos en esa lista nosotros. ¿Hace cuánto que estamos en esa lista, Ismael? Y prácticamente estamos desde que Macri gestionó ese préstamo de 40 y pico mil millones, porque hasta ese momento la Argentina no era deudor del FMI. En el 2018 entra ahí con 40 y pico mil millones de dólares, que es la misma cifra que seguimos adeudando ahora. Ahora, esos 40 y pico mil millones, así como entraron, se fugaron. Y quedó la deuda para la Argentina, que al mismo tiempo hay que pagar intereses, porque ya le llevamos pagados 12.600 millones de dólares en intereses al FMI y seguimos debiendo el mismo stock, digamos, de deuda de 40 y pico mil millones que se entregó o que recibió la Argentina en el 2018. Tal cual. Un futuro cercano, digo un futuro cercano porque cada vez que uno pregunta, yo no le voy a preguntar a cuánto va a estar el dólar porque futurología nadie hace. Sí. Pero hay aroma a qué, como economista, como periodista especializado, porque también acá hay una cuestión política. Y se avecinan cosas políticas fuertes. Entonces, en este cóctel... Lamentablemente, a nosotros nos agarra bastante desguarnecido esta crisis, porque nosotros no solamente tenemos este problema económico, sino que hay un problema político muy serio. El presidente está denunciado por sospechoso de una estafa con las criptomonedas, y esto a nivel internacional, no solamente en el país, sino en el exterior. Quiso meter por la ventana a dos jueces en la Corte Suprema y fracasó, y se lo rebotó el Senado. Se avecinan ahora elecciones y evidentemente el gobierno quiere congelar la situación de tal manera de ver si puede llegar más o menos airoso a las elecciones de este año. Pero ustedes saben muy bien que lo que se dice, los mercados financieros, los grandes fondos, los bancos, se anticipan si ven que hay una tormenta política muy fuerte que está arriba de la Argentina, y entonces estuvieron haciendo una bicicleta financiera, la llamada carry trade, durante un periodo enorme. Tuvieron grandes ganancias en dólares, y esas ganancias en dólares, para que efectivamente se transforme en una ganancia real, se tienen que pasarse de pesos al dólar, que es lo que están haciendo, y por eso las reservas del Banco Central han caído más de 8.000 millones en lo que va de este año, y hay esta presión alcista sobre los valores de los dólares financieros contados con liquidación y el dólar blue. Tal cual. Bueno, esta es una película que nos mantiene en vilo, como las películas
y uno acá le va a poner el género que quiera. Uno le puede decir de terror, de suspenso, de acción. Bueno, no vivimos en Argentina, es un poquitito de todo, ¿no? No sé si me falta algún género, Ismael, que quiera agregarle. No. Estamos pendientes, vuelvo a señalar, estamos pendientes de esta guerra internacional, pero lamentablemente estamos asistiendo a esta guerra desde una posición de mucha debilidad. En medio, miren ustedes qué debilidad, que en el medio hay en juego un préstamo de 20.000 millones de dólares. Si la Argentina estuviese tan bien, como dice el presidente, ¿por qué recurre al fondo? Al fondo van los países que están en crisis. Por eso en el listado ustedes van a ver que no están los grandes países desarrollados. Está Costa de Marfil, está Kenia, está Ucrania. Esos son los países que recurren al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque tienen cerrados los mercados internacionales. La Argentina tiene cerrados los mercados internacionales con un riesgo país de 960 puntos, lo cual significa que nadie le quiere prestar o le quiere dar algún crédito a la Argentina. Entonces tiene que recurrir al único que le puede dar algún crédito, que es el FMI, porque el FMI es el prestamista de última instancia. O sea, cuando nadie te presta, está el fondo ahí para ver si te puede tirar algunos dólares para que puedas sobrevivir. Pero pasa lo siguiente, como ya le debemos 41.000 millones de dólares, también los propios directores del FMI se deben estar preguntando, pero escúchame, le dimos 40 y pico mil millones y ahora nos vienen a pedir 20.000 más, y durante estos años, del 2018 hasta ahora, no pagaron ni una cuota de vencimiento de capital. No nos estamos metiendo nosotros también ahí en un agujero. Claro, por eso la pregunta, ¿no? Es la Argentina pasa, no, es más un problema del FMI de la Argentina, porque la Argentina ya se sabe que es un deudor serial desde siempre y un gran cliente del FMI. El problema lo tiene, hay que decir, ¿qué hago? ¿Le sigo prestando o no le sigo prestando? Y si la Argentina no recibe, ¿cuáles son esas consecuencias para...? No, las consecuencias son terribles, porque ustedes se dan cuenta que el gobierno se adelantó, hizo aprobar por un DNU un acuerdo con el fondo, sin fijar el monto ni nada, es decir, dio por aprobado le dio un cheque en blanco al FMI, porque le dio por aprobado, por adelantado, un préstamo que el directorio del FMI todavía no lo consideró. Miren qué grave que es eso. Imagínense si mañana sale que el FMI no acepta el pedido de la Argentina, ¿el gobierno dónde queda? Queda pedaleando en el aire. O sea, que se dispara el dólar, devaluación, otra vez. No sabemos las implicancias que puede tener. Puede ser todavía mucho más de lo que uno imagina. Porque ustedes se dan cuenta, con los mercados internacionales cerrados, una negativa del FMI, ni quiero pensar las consecuencias que puede llegar a tener. Sería terrible. ¿Sucedió antes en la Argentina una situación de estas características? ¿Cómo? ¿Sucedió antes en la Argentina o algo parecido? Sí, sucedió creo que en noviembre del 2001. Claro, por eso le digo, por eso le hice la pregunta, porque ahí es un 2001. Ahí en el FMI tenía que efectuar un nuevo desembolso. Estaba Domingo Cavallo de ministro de Economía, estaba Patricia Bullrich de ministra de Trabajo. El FMI le dijo yo este desembolso no se lo entregamos a ustedes, porque así como entran estos dólares se van a fumar, y vino la crisis del 2001. Entonces aquí se apresuraron por dar por aprobado con un DNU un préstamo que nadie sabe todavía hoy cuáles son las características, y ni siquiera está confirmado el monto. Por el directorio del FMI todavía no se reunió para considerar el caso argentino. ¿Cuándo se expediría, sabe? No sé, porque pasa lo siguiente: ellos habían armado una agenda con un escenario internacional X.
Ahora tienen que reunirse y decir, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Viene alguien y dice, che, tenemos que discutir Argentina. No, espera. Dejar Argentina, estamos en medio de un bolonqui internacional, no me vengas con Argentina. Claro. Ponerlo en la agenda como punto. Claro, no estamos en la prioridad porque hoy está este tema arancelario hoy en el mundo. Claro. Mundial, claro. Además, lo que puede hacer China, Canadá, México, Brasil, países con los cuales, digamos, en el comercio internacional tienen un peso enorme, y bueno, pero por eso lo señala del gobierno se metió solo en este zombie, solito se metió. Veremos entonces a ver qué pasa, prendamos velas, como es costumbre, y bueno, y estemos preparados como siempre. Perfecto. Ismael, le agradezco infinitamente que me haya atendido por estos conceptos. Y estamos al habla porque esto se modifica minuto a minuto. Exactamente, lo vamos a volver a contactar seguramente. Le agradezco, profesor, que me haya atendido. No, al contrario. Buen favor. Día, buenas tardes. Buenas tardes. Ismael Bermúdez es redactor de la sección de economía del diario Clarín desde el año 1983. Vio muchas de estas. Tiene 80 años, está impecable. Es especialista en la cobertura de temas laborales, previsionales, es economista, es profesor, conoce en profundidad todos los meollos no solamente de la economía argentina, de los préstamos, y por eso esta certeza en sus conceptos, y seguramente lo vamos a seguir convocando para tener esta palabra más que autorizada en este escenario que estamos viviendo.